Agua. Tierra. Fuego. Aire. Hace muchos años, las 4 naciones vivían en armonía. ¡Hey! ¿Cómo vamos? Bienvenidos a Pensar un Rato, un podcast para pensarnos la política, la vida y el mundo. Mi nombre es Miguel Hernández Franco y me pueden encontrar en Twitter y en Instagram como @migueletras. El episodio de hoy es la última parte de nuestra serie sobre la ideología. La idea es que podamos aterrizar todo lo que hemos visto en los últimos 4 episodios a la vida cotidiana y particularmente a nuestras vidas. Básicamente, en este episodio vamos a tratar de respondernos las distintas preguntas que nos hemos hecho a lo largo de esta serie, con nosotros incluidos en la ecuación. ¿Qué quiere decir esto? Pues que vamos a empezar a descubrir dónde nos ubicamos en las distintas tensiones que hemos planteado para pensarnos la ideología política. Mejor dicho, en este episodio usted por fin sabrá qué tan mamerto o tan mamerta es, quiere la revolución o le gusta el mundo tal como está, es usted una persona progresista y de avanzada o más bien tradicionalista y conservadora. Es el momento de saber la verdad. ¿Y cómo vamos a hacer esto? Esta fue una pregunta que me costó un montón porque pues básicamente esto es un podcast y no es como que nos estemos viendo en vivo y en directo. Entonces estuve pensando en varias metodologías y finalmente se me ocurrió que podríamos hacer un experimento chimbita que puede ser divertido y puede ayudarnos a resolver esas preguntas o por lo menos empezar a resolvérnoslas. Básicamente, vamos a hacer un test de internet de esos que son tipo: ¿qué tipo de personalidad tienes según la forma de tus manos? ¿Qué animal mitológico eres? ¿Qué personaje de Friends eres? I'm Chandler, I make jokes when I'm uncomfortable. ¿A qué casa de Hogwarts perteneces? Gryffindor! ¿Qué personaje de Avatar eres? ¿De qué color es tu aura según la forma de tu popó? Y cosas por el estilo. Resulta que en internet hay infinidad de tests para saber en qué ideología nos inscribimos. Estas semanas me puse a revisar y hacer un montón de esos tests y finalmente escogí uno. Cuando digo un montón es un montón. Yo hice al menos 15, pero encontré muchos más. El que escogí es uno que tiene muy buenas críticas y que sobre todo se mueve prácticamente en las mismas tensiones que nosotros planteamos. La tensión entre socialismo y capitalismo y la tensión entre libertad y orden. En este test, esas tensiones tienen otros nombres, pero básicamente son lo mismo. Otra de las razones por las que escogí este test es que, a diferencia de muchos otros, dedica bastante a explicarse. Cuenta en qué se basa, cómo se hizo, qué criterios se tuvieron en cuenta y sobre todo, hace evidentes sus limitaciones. Esto es muy importante porque las buenas metodologías no pretenden ser verdades absolutas o versiones completas de la realidad, y casi siempre habla bien de ellas cuando son capaces de estimar y ser transparentes con sus propias limitaciones y alcances. Esto también aplica, por supuesto, a las personas. Hay que desconfiar de todo aquello que nos ofrezca explicaciones concluyentes o definitivas porque nada lo es. Algo siempre se nos escapa y así es mejor. Este test funciona con lo que se conoce como una escala de Likert, que sirve para medir, entre grandes comillas, las preferencias o el nivel de acuerdo o desacuerdo de las personas frente a determinados temas. El test le va a presentar afirmaciones sobre muchos temas distintos y usted solo tiene que poner si está totalmente de acuerdo, en desacuerdo o totalmente en desacuerdo. Y eso es bien bacano porque utiliza solamente 4 opciones, cosa que lo obliga a uno a escoger un lado. Si tuviera un número impar, uno siempre puede fajardearse con lo que le parezca incómodo y poner no sabe, no responde, o poner el de la mitad que vendría siendo como neutro. Aquí le toca tomar postura así no le gusta el tema, y eso es valioso. En todo caso, vamos a hacer este test deteniéndonos a pensar un rato en distintas preguntas y en lo que éstas tienen que ver con lo que hemos venido viendo a lo largo de nuestra serie sobre la ideología. En la descripción de este episodio van a encontrar el link para que hagan el test en español. ¿Cuál es la idea? Usted va a abrir el link en su computador o en su celular. Ya probé en ambos y es cómodo, aunque es mejor que lo haga en el computador, y el caso es que va a comenzar a hacer el test conmigo. La idea es detenernos en algunas preguntas y temas que aborda el test y en cómo se relacionan con las tensiones que hemos planteado en esta serie. Usted va a responder a las preguntas o a las afirmaciones según sus convicciones y opiniones personales, pero con conciencia de qué le están preguntando y qué implicaciones tiene eso. Eso le va a arrojar un resultado que son unas coordenadas en un plano cartesiano y esa, teóricamente al menos, es su ubicación en uno de los 4 cuadrantes del plano cartesiano. Si quiere, descargue la imagen y la comparte vía Twitter o Instagram para que conversemos al respecto. Esa va a ser la primera parte del episodio. En la segunda parte del episodio vamos a hablar de las limitaciones del test en sí y de este episodio, esta serie y esta metodología que escogí. Y ya, empecemos pues.
Entonces, abra el link del test que está en la descripción de este episodio. Le va a aparecer una página blanca, mal diagramada y más bien fea que dice The Political Compass, es decir, la brújula política. Y ahí está la primera página del test, que consiste en 7 afirmaciones distintas. Usted deberá decir en la escala propuesta qué tan de acuerdo o en desacuerdo está con cada una de esas 7 afirmaciones. Esa primera página habla de nuestra manera de vernos de cara al mundo, y aquí hay una primera limitación del test que veremos en la segunda parte y que tiene que ver con el lugar de enunciación. Estas 7 afirmaciones van a indagar sobre sus preferencias en la relación de su país con el resto de países en distintos temas. Tómese un momento para responder la encuesta, póngale pausa al podcast, si quiere escuche un poquito de nuestra música relajante de ambiente y cuando haya respondido, dele al botón página siguiente. En la segunda página le van a preguntar por asuntos económicos y aquí empiezan a entrar en juego nuestras tensiones. Recuerde que nuestra segunda capa de la milhoja ideológica plantea una tensión entre el socialismo a la izquierda y el capitalismo a la derecha. Dijimos que a la izquierda se iban a ubicar todas esas ideas que promovían la intervención de los gobiernos y en general del Estado en el mercado, y a la derecha las ideas que le apuestan al laissez-faire, laissez-passer, es decir, a no intervenir la economía y dejar que el mercado se regule solo. Entre estos dos extremos de la tensión hay un montón de matices distintos, como ya lo hemos dicho un montón de veces. Y quisiera comentar rápidamente sobre esta página 3 de las afirmaciones que propone. La afirmación número 3 que dice, dado que no se puede confiar en que las grandes empresas protejan voluntariamente el medio ambiente, hay que regularlas, es un gran ejemplo de una afirmación que en nuestra atención iría a la izquierda. Hay que ponerle reglas a las empresas para que no lo destruyan todo. Esa frase, esa idea está pidiendo intervenir en la economía y eso tiene un montón de implicaciones. Si las empresas pueden hacer lo que se les dé la gana, seguramente van a producir mucho más dinero, que generará teóricamente al menos más empleo, la gente tendrá más plata para gastar, habrá más dinero moviéndose en la economía, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, ¿cuál es el costo a largo plazo de esa riqueza? ¿Qué tanto valor tiene la riqueza actual de cara a un muy seguro apocalipsis climático? ¿Tiene sentido que seamos un poco menos ricos si eso nos asegura el futuro? Y si sí, ¿cómo? Esas son un poco las preguntas que nos plantea la afirmación número 3. La afirmación número 4 nos pone en un lugar similar. Esa frase famosa de cada cual según su capacidad, a cada cual según su necesidad, nos plantea la pregunta por la distribución de la riqueza producida. Recuerden lo que hablábamos en el episodio sobre Marx. Por las lógicas en las que se da el capitalismo y particularmente por efecto de la plusvalía, existe una innegable concentración de la riqueza. Es decir, muy poquita gente posee mucha riqueza. Sin embargo, como nos explica Marx, esa riqueza que ellos poseen no es ni remotamente producto únicamente de su trabajo. Esa riqueza está creada por el trabajo de un montón de personas que son las que producen el valor que luego esos pocos se quedan. Y puesto que esto es evidentemente injusto, ¿cómo hacemos para lidiar con eso? ¿Cómo redistribuimos esa riqueza para que no quede en manos de unos pocos? Esa afirmación es una respuesta muy general a estos problemas. Los que más tengan y puedan, que aporten más para los que no tienen ni pueden tanto. Por último, la afirmación número 5 nos pone al otro lado de la tensión. La idea de cuanto más libre es el mercado, más libre es la gente, es una afirmación que en nuestra tensión socialismo-capitalismo podemos poner fácilmente a la derecha. Esta afirmación propone la no intervención del Estado en la economía y dejar que sean las fuerzas del mercado las que se regulen solas, y que las desigualdades o injusticias que de eso surjan son algo así como naturales. De nuevo, los niveles de desregulación del mercado son variados y hay gente que va a querer que no haya ningún tipo de regulación y que las empresas hagan lo que se les dé la gana en un todos contra todos, y que de hecho se hagan más leyes para hacer el mercado tan libre como sea posible. Estos son lo que llamamos los neoliberales. Y gente que querrá una que otra regulación que promueva el libre mercado tanto como se pueda, pero que no se exagere mucho, pero que igual sea libre, pero no tanto, bueno, algo así. Las otras 4 preguntas giran en torno a matices de esto y le ubicarán en esa tensión más hacia un lado que hacia otro, dependiendo de sus respuestas. Trate de pensar en qué significan y qué consecuencias tienen esas afirmaciones en el mundo, en su vida, en la vida de los otros. Haga un pequeño ejercicio e imagine que tiene una empresa pequeña con un par de empleados.
Imagine que está pagándole salud, pensión, cesantías, vacaciones, ARL y todo lo que implica tener un empleado. Imagínese que le toca indemnizarlo si lo echa porque hacía mal su trabajo o simplemente porque le cae mal y es su pinche empresa y usted debería poder hacer lo que se le diera la gana. Imagínese ahora que usted es el empleado, que gana más o menos lo mismo toda la vida, pero que no es el dueño de la riqueza que produce. Imagine que usted tiene familia y que es la única persona que trabaja en su casa y que tiene otras 3 o 4 bocas que alimentar, porque usted siempre quiso tener familia y está en su derecho y usted quiere que las personas de su casa puedan estudiar lo que quieran, ser felices, tener oportunidades. Imagínese que su pequeña empresa, que apenas está empezando, pero que le está yendo bien, enfrenta una crisis económica causada, por poner un ejemplo al azar, por una pandemia y una cuarentena obligatoria, y usted no puede producir un solo centavo porque todo está cerrado, pero no puede echar a sus empleados, a los que además debe pagarle un montón de cosas porque el Estado pone muchas regulaciones y no lo ayuda para nada. Imagínese que después de trabajar fiel y lealmente 15 o 20 años en la misma empresa por la que se trasnochó, que le dio de comer a usted y a su familia todos esos años, que le permitió mandar a sus hijos y a sus hijas a la universidad, comprarse una casita y salir de viaje de vez en cuando, lo echa porque no tiene cómo pagarle y no le paga nada. No le ayuda a tener una platica para sostenerse mientras encuentra otro trabajo en pleno fin del mundo, no le paga la salud, la pensión, las cesantías y que ahí sigue su familia, que necesita comer, moverse, vivir. Todo está conectado. Cada una de esas afirmaciones sobre el mundo y su opinión sobre ellas tiene un efecto material en su vida y en la vida de los demás, de los que ama, de los que odia y de los que nunca va a conocer. Acuérdese que la ideología es el edificio en que vivimos y que ese edificio lo define a usted tanto como usted lo define a él. Y dicho esto, tómese un momento para responder las preguntas. La tercera página tiene más afirmaciones y se trata un poco de nuestra tensión, libertad, orden, progreso, tradición. Y hay varias afirmaciones que conviene revisar. La número 2 es un principio anarquista clásico. No hay ninguna razón para hacerle caso a la autoridad solamente porque es la autoridad. Hay que estar siempre cuestionando al poder, a las fuentes de su legitimidad, a sus acciones, a las consecuencias de sus acciones, a quienes lo ejercen. En nuestra atención libertad orden, esta sería una postura bien a la izquierda. Se trata de que cualquier cosa, incluso el hecho de obedecer la ley, sea un acto consciente y crítico. La afirmación número 3 plantea el otro lado de la tensión, es decir, la derecha. El orden, la autoridad fuerte desde el matiz de la justicia. Esa frase, la famosa ley del talión, ojo por ojo, diente por diente, es una regla muy antigua, de larga tradición, que propone una versión de la justicia basada en la venganza. La venganza es una forma muy simple y poderosa de hacer justicia entre grandes comillas. La ley del talión implica una autoridad fuerte y su fuente de legitimidad es la tradición hebrea. La afirmación número 7 plantea la tensión en un debate actual. ¿Pegarles a los hijos e hijas sirve para educarlos? Aquí hay un debate fuerte entre valores tradicionales y progreso. Incluso habiendo evidencia científica de que los golpes no tienen beneficios en la crianza, hay personas para quienes no se trata solamente de esta evidencia y de que sea mejor para sus hijos, sino de su relación con la autoridad parental. El castigo físico le corresponde a quien tiene la legitimidad para ejercerlo, y ahí hay un montón de tradiciones y de valores de larga data en juego. No se trata solamente de que tengamos evidencia científica de que el castigo físico no es deseable, sino lo que es evidencia y las decisiones que ante ellas deberíamos tomar si procediéramos solamente según ese criterio implican para nuestros modos de vivir y darle sentido al mundo. Para muchas personas, parte de una buena crianza tiene que ver con la aceptación de la autoridad, el sometimiento, la disciplina. Para otras, la crianza se trata de otras cosas y la decisión de no pegarles a los hijos tiene que ver también con otra cantidad de visiones de mundo que van más allá de la evidencia científica que sugiere de todos modos no hacerlo. En este debate está en juego la tensión misma entre libertad y autoridad, tradición y progreso, etcétera, etcétera. Tómese un momento para responder las preguntas haciendo el mismo ejercicio de antes.
trate de imaginar las distintas maneras en que esas afirmaciones y su actitud ante ellas afectan y determinan su vida y la de los demás. La página 4 nos hace preguntas específicas sobre la forma del edificio, que es de lo que hablamos en el primer episodio de la serie. Estas afirmaciones son interesantes porque tocan maneras muy particulares de concebir problemas grandes y como se refieren a la totalidad del edificio, están en juego ambas tensiones de manera más sutil, pero también más determinantes. Intente descubrir qué le están preguntando tras cada una de esas afirmaciones y responda honestamente. Tómese un momento para responder. Por último, las páginas 5 y 6 tratan específicamente de las gafas, particularmente en dos temas que están muy determinados por la forma de nuestras gafas: la religión y la sexualidad. Esto es muy valioso en este test porque usualmente la religión y la sexualidad se suelen concebir como algo del ámbito privado o íntimo, y en ese caso, por ejemplo, el culto hace parte del fuero interno, pero eso es problemático porque la religión tiene mucho que ver con la manera en que nos comportamos con los demás, cómo nos relacionamos con ellos, qué esperamos del mundo, así como la sexualidad y los modos en que ésta se viva también. Y puesto que son temas que atraviesan necesariamente nuestra manera de relacionarnos con los demás, inmediatamente ganan dimensión política y por eso es bueno pensarlos. Tómese un momento para responder y cuando haya terminado la página 6, vaya a los resultados. Entonces, usted aparecerá como un puntito en un plano cartesiano. El eje horizontal del plano representa la tensión capitalismo-socialismo y el eje vertical la tensión orden-libertad. Si usted se encuentra en el cuadrante superior izquierdo, es decir, que en la tensión socialismo-capitalismo está a la izquierda y en la tensión libertad-orden está a la derecha, usted viene siendo una persona de izquierda autoritaria. En las coordenadas más alejadas de los ejes se encuentran personajes como Joseph Stalin, dictador de la Unión Soviética entre 1922 y 1953, Fidel Castro, antiguo dictador de Cuba, y Mao Zedong, antiguo líder de la Revolución China. Un poco menos alejado de los ejes, pero todavía no tan cerca, se encuentran Hugo Chávez, fallecido presidente de Venezuela, y su sucesor mucho menos exitoso, Nicolás Maduro. En Colombia, de este lado se encuentran casi todas las guerrillas de izquierda revolucionaria, el ELN, el EPL, las antiguas FARC, y también están figuras de la izquierda como Jorge Enrique Robledo del Polo Democrático, del Movimiento Obrero Independiente y Revolucionario, el conocido MOIR, que está cerca de los ejes pero sigue estando en este cuadrante. Igualmente, aunque de manera un poco más problemática, se encuentra Gustavo Petro, que aunque es distante de Robledo, ha demostrado en varias ocasiones su corte autoritario. Si usted se encuentra en el cuadrante inferior izquierdo, es decir, que en las dos tensiones se encuentra a la izquierda, hay varios matices. Si está cerquita de los ejes, es decir, a la izquierda pero no tanto, usted puede ser una persona de izquierda liberal, lo que también se conoce como socialdemocracia. Por esta zona encuentra personajes como Barack Obama, Nelson Mandela, un poquito más a la izquierda está Bernie Sanders, y en general los modelos nórdicos de Noruega, Suecia, Finlandia, Justin Trudeau, el primer ministro de Canadá. En Colombia aquí se encuentran personas como Humberto de la Calle, Ángela María Robledo, Camilo Romero, María José Pizarro o Antonio Navarro Wolf. Por otra parte, si usted está bien a la izquierda en este cuadrante, alejado de los ejes, usted es o se está convirtiendo en un anarquista. Es decir, no cree o cree muy poquito en los estados liberales como forma de ordenamiento y tampoco le come mucho cuento al capitalismo. Usted es una persona revolucionaria pero no autoritaria. Y en este sector del cuadrante se encuentran personajes como Mahatma Gandhi y Martin Luther King, que no eran anarquistas, por cierto. Y también están pensadores como el anarquista ruso Kropotkin o el francés Proudhon y más recientemente el pensador estadounidense Noam Chomsky. Si usted se encuentra en el cuadrante inferior derecho, es decir que en la tensión libertad-orden usted se encuentra a la izquierda, pero en la tensión socialismo-capitalismo está a la derecha, también hay matices. Si está cerquita de los ejes, usted es lo que se conoce como el centro, que en realidad es una derecha muy moderada que cree profundamente en las libertades individuales y el progreso de los valores sociales, pero que también cree en el capitalismo y no les interesa tanto atender las desigualdades estructurales que el capitalismo implica. En este sector del cuadrante se encuentran con los debidos matices personajes como Angela Merkel, la canciller alemana, Emmanuel Macron, el presidente de Francia, Juan Manuel Santos, el expresidente
Colombia, y por aquí también están, de manera un poco problemática, Claudia López, para los que dicen que Claudia López es comunista, Sergio Fajardo y en general un sector importante del Partido Verde. El Partido de la U y el Partido Liberal también están por acá. Más alejados de los ejes se encuentran pensadores capitalistas importantes como Milton Friedman, Friedrich Hayek y Ayn Rand. Finalmente, si usted se encuentra en el cuadrante superior derecho, es decir, que en la tensión socialismo-capitalismo está al lado del capitalismo y en la tensión orden-libertad está al lado del orden, usted es una persona que comúnmente se conoce como de derecha. Si usted está cerquita a los ejes, no llega a ser un fascista, pero tiene que tener cuidado porque es fácil irse para allá. Cerquita a los ejes en este cuadrante están Winston Churchill, Antanas Mockus, Joe Biden, Germán Vargas Lleras. Alejados de estos ejes están los fascistas, y si usted está por aquí no se preocupe porque nadie es perfecto. Si usted está aquí, sepa que con los debidos matices comparte cuadrante con Álvaro Uribe, Adolfo Hitler, Donald Trump, Augusto Pinochet, Jair Bolsonaro, María Fernanda Cabal, Paloma Valencia, Fernando Londoño, Mussolini y otras personas que solo le han traído bienestar y progreso a la humanidad, a pesar de estar injustamente acusados como dictadores, fascistas, corruptos, criminales y genocidas. Dependiendo de en qué cuadrante y de en qué sector del cuadrante esté usted, puede tener un montón de nombres distintos, pero al final, la base para empezar a pensar esto pueden ser las dos tensiones que planteamos. Sin embargo, si usted ha puesto atención a lo que hemos hecho en esta serie, puede darse cuenta fácilmente de que tanto este test como la serie en sí misma tienen un montón de limitaciones por la enormidad del fenómeno. Y estas limitaciones las vamos a ver en la segunda parte del episodio. Vamos entonces a hablar de las limitaciones de este test y de esta serie sobre la ideología. ¿Por qué? Por lo que decimos al principio del episodio. Nuestro conocimiento es limitado. Sabemos mucho y tenemos muchas herramientas que nos permiten conocer y entender fenómenos complejos, pero lo cierto es que difícilmente lograremos conocer algo totalmente. Y eso está bien. La vida es misterio. Nunca tendremos certezas o verdades absolutas sobre ella y bien mirado esto es algo bello. El misterio. Los misterios de la vida nos ofrecen siempre la oportunidad de seguir avanzando, así no sepamos a dónde vamos a llegar, así no podamos estar seguras de que lo que descubramos nos va a gustar, así corramos el riesgo de descubrir horrores peores de los que ya entendemos. Nuestra limitación ante el misterio de la vida es también lo que nos ayuda a navegarlo. Mejor dicho, no le tengan miedo a no saber algo. Asústense más bien ante lo que tiene apariencia de certeza absoluta y eso incluye, por supuesto, a líderes que les ofrezcan eso. Dicho esto, vamos entonces con las limitaciones. Primero, tanto esta serie sobre la ideología como el test comparten una primera limitación. Intentan ofrecer respuestas y comprensiones desde un contexto muy específico, el proyecto liberal. En cualquiera de los cuadrantes en los que usted se encuentre, usted está dentro del edificio liberal. Las personas que estamos más a los bordes en cualquiera de los cuadrantes queremos de una u otra forma salirnos del edificio o reformarlo significativamente o derrumbarlo y hacer uno nuevo. Esta limitación tiene que ver con lo que se conoce como el lugar de enunciación. Todo lo que he dicho en esta serie y todas las afirmaciones que plantea el test se hacen desde adentro del edificio y eso por supuesto tiene unas implicaciones en los modos en que decimos y analizamos las cosas. La segunda limitación tiene que ver conmigo. Yo estoy cerca a los bordes del cuadrante inferior izquierdo, es decir, coqueteo con la anarquía. Y eso también es un lugar de enunciación para pensar este problema que tiene implicaciones en lo que digo y en cómo lo digo. Es evidente, por ejemplo, que yo soy un antiuribista militante que aunque lo disfruto, descredo del capitalismo y que me generan dudas muchas de las lógicas del sistema liberal. Yo no intento ocultar mis sesgos y trato de ser tan consciente como puedo de ellos, aunque muchas veces se me escapen, y es importante que ustedes que me escuchan lo sepan, y ahora que saben en qué cuadrante se encuentran, intenten darse cuenta de cómo su lugar también les implica sesgos. Una tercera limitación del test tiene que ver con que no incluye algo con lo que insistimos bastante a lo largo de la serie, los afectos. Las afirmaciones que propone el test para ubicarnos en los diferentes cuadrantes suelen ser más o menos estables y son opiniones que no cambian fácilmente una vez nos las hemos formado. Pero como vengo insistiendo, la política también tiene una gran dimensión afectiva y a diferencia de esas opiniones, los afectos sí son cambiantes y dependen de muchas cosas que no necesariamente tienen que ver directamente con la política. En ese sentido, hay que pensar un rato
en personajes como Gustavo Petro o Claudia López. Si uno mirara solamente sus programas de gobierno y lo que dicen, Petro estaría en el cuadrante inferior izquierdo, cerca a los ejes en lo que se conoce como socialdemocracia, cerca a personajes como Nelson Mandela, Barack Obama, Bernie Sanders y Humberto de la Calle, mientras que Claudia estaría en el cuadrante inferior derecho, muy cerca también a los ejes y una postura más o menos progresista ante la sociedad, pero más cercana al capitalismo. Sin embargo, y aquí está la limitación, cuando nos fijamos en los afectos que movilizan tanto Claudia López como Gustavo Petro, podemos darnos cuenta que están en los cuadrantes superiores, es decir, son más dados a la autoridad fuerte, al control duro, a una idea del poder que tiene que ver con la represión más que con el diálogo, pero como esto solo es visible cuando consideramos los afectos, es difícil ubicarlos. Y esto nos lleva a una cuarta limitación, el problema del centro. ¿Qué diablos es el centro? Para la gente de izquierda más evidente, el centro es gente de derecha camuflada o de derecha light. Para la gente de derecha, la gente de centro es lo mismo, pero a la izquierda. Fajardescamente diré que ambos tienen razón. Es lo mismo ser de centro que ser tibio. ¿Cuál es realmente el problema que nos plantea eso que llamamos el centro? ¿Existe el centro? Pensemos en el plano cartesiano en que el test nos permitió ubicarnos ideológicamente. Tracemos mentalmente un nuevo cuadrado que esté cerca del origen de los ejes y que incluya un poquito de los 4 cuadrantes grandes. Ese es el centro. Es decir, en el centro existen personas de los 4 cuadrantes que estarían dispuestas a concederle cosas a los otros por su cercanía. Por eso Claudia López, que estaría en el cuadrante superior derecho, puede negociar con la izquierda y con la derecha. Por eso Gustavo Petro, que está en el cuadrante superior izquierdo, puede negociar con derecha y con la izquierda. ¿Y esto qué nos dice? Básicamente que las personas que están en el centro son las que están más conformes con el edificio. Esto no quiere decir que no estén dispuestos a hacer grandes reformas o a negociar cosas o a cambiar estructuras, pero no creen que haya que tumbar el edificio. En eso que llamamos el centro existen personas de los 4 cuadrantes y por lo tanto hay personas de derecha autoritaria, de derecha más liberal, de izquierda autoritaria y de izquierda liberal. Y lo que tienen en común es su cercanía con los ejes, que es una cercanía y una apuesta por mantener el edificio y jugar con sus reglas. Y esto nos lleva a la última limitación de la que vamos a hablar, la movilidad. El test arroja unas coordenadas que parecen ser puntos fijos, pero esto no es cierto. Más que un punto, uno se mueve en áreas y en parte, por la dimensión afectiva que tiene esto, está dispuesto a hacerle concesiones a personas que están en cuadrantes incompatibles con aquel en que uno supuestamente se ubica. Y eso, en la lógica del centro, es lo que termina siendo más problemático porque esa área pequeña en la que están todos los cuadrantes permite que quienes dicen ubicarse ahí, los que se dicen de centro, puedan transitar fácilmente entre opciones que no necesariamente son compatibles o coherentes con los proyectos políticos que supuestamente representan. Las personas del cuadrante que sean, que están más cerca al origen de los ejes, más cerca de la coordenada 00 del plano, son las que terminan siendo más funcionales y en muchos casos cómplices del sistema, es decir, el edificio liberal. Esto por supuesto y como todo está lleno de matices y es lo que explica que Fajardo prefiera apoyar a Duque y no a Petro y que Petro haya votado por Ordóñez para procurador y que Claudia haya salido a defender a Marta Lucía por haber ocultado que su hermano era traqueto, porque desde el cuadrante que sea, los que están en esa área que constituye el centro entre comillas, en tanto están más o menos conformes con el edificio, terminan siendo los que lo mantienen en pie, con lo bueno y con lo malo. Con esto terminamos nuestra serie sobre la ideología. Han sido 5 episodios muy interesantes de hacer, que espero que les hayan servido y les hayan permitido comprender y comprenderse más y mejor. Como de costumbre, vamos con algunas conclusiones. 1. La ideología es un fenómeno complejo del que no podemos escapar. Todos tenemos ideologías y digamos que no. Desconfíe siempre de cualquier político que diga que no tiene ideología o que está más allá de las diferencias ideológicas. 2. Planteamos la ideología en 2 manifestaciones, las gafas, es decir, el modo de mirar, y el edificio, es decir, la estructura enorme en la que vivimos y que nos ordena en parte como sociedad. 3. Así, nosotros vivimos con y en la ideología. Vivimos en el edificio del liberalismo, que es una estructura enorme en la que pueden convivir ideologías muy diferentes, es decir, muchas gafas distintas. 4. En ese sentido, podemos entender la ideología como el espacio que se crea por distintas tensiones. Nosotros planteamos 2. Una tensión entre libertad y orden, a la izquierda la libertad y a la derecha el orden, y la otra entre socialismo y capitalismo, a la izquierda y a la derecha, respectivamente. 5. Sin embargo, no podemos olvidar que para pensar la ideología necesitamos siempre
siempre considerar las emociones, que son mucho más complejas por su carácter cambiante y volátil. Muchas de nuestras opiniones políticas están determinadas por los afectos que tenemos ante X o Y situación. 6. Es importante ser conscientes de cómo ocurre lo que sentimos y si esos sentimientos que nos ocurren no son generados por otras personas, especialmente con tácticas de propaganda usadas por todos los políticos de todos los cuadrantes, especialmente los de cuadrantes autoritarios. 7. Tanto esta serie como el test que hicimos en este episodio tienen un montón de limitaciones y de sesgos. Eso no es un problema, es normal. Lo problemático es no reconocer nuestras limitaciones y sesgos a la hora de intentar pensar un problema. 8. Es posible que luego de hacer este test usted se haya descubierto en un cuadrante en el que no creía. No pasa nada. Si usted vive en Colombia y se encontró en un cuadrante a la izquierda, no se preocupe. Usted no es ni terrorista, ni castrochavista, ni vándalo, ni mamerto, ni ninguna de las cosas con las que se suele asociar o estigmatizar a la izquierda en Colombia. Asuma el lugar que ocupa con valentía y no tenga miedo de estudiar más, de profundizar y de fortalecer su criterio político. Es lo mejor que puede hacer. Por último, es altamente probable que usted comparta cuadrante con personas que le parezcan despreciables, condenables, malvadas, inmorales. No se preocupe tampoco. Hijueputas hay en todas partes y de todos los colores. Procure, sin embargo, no caer en esa lógica de solidaridad terrible en la que caen tantas personas, que consiste en defender a personas indefendibles solamente porque comparten ideologías, opiniones y causas. Un hijueputa es un hijueputa, sin importar si comparte posiciones y causas con usted. Alejarse de esas personas, confrontarlas, exponerlas, denunciarlas, no es traicionar la causa. De hecho, es todo lo contrario. En cualquier caso, no deje de pensar, de formarse, de estudiar, de cultivar su criterio. Es lo mejor que usted puede hacer en estos tiempos oscuros. No le tema a la política. El mundo nos necesita valientes. Hasta aquí el 9º episodio de Pensar un Rato, que espero que les haya dado en qué pensar. Con este terminamos nuestra serie sobre la ideología. Quisiera contarles que después de mucho darle vueltas, de tratar en vano de responder las mismas preguntas, por fin descubrí de qué trata este podcast. Es un podcast de divulgación científica, específicamente de ciencias sociales. La idea es que, si usted no tuvo la oportunidad de tener una formación en ciencias sociales, ya sea porque nunca le interesó, porque estudió otra cosa que no tiene que ver, porque nunca nadie le dijo que era importante o por lo que sea, usted pueda escuchar estos episodios y tener una mejor comprensión de los problemas que nos tocan a todos, que aprenda conceptos básicos que son fundamentales para comprender más y mejor el mundo en que vivimos y, sobre todo, que se haga preguntas. En tanto es un podcast de divulgación, se sacrifica un poco el rigor de la ciencia, que es también lo que a veces lo hace solamente accesible a quienes nos dedicamos a estos conocimientos. El rigor es fundamental para pensar, pero el rigor se alcanza con tiempo, estudio y disciplina. Y ya, era eso. Y por cierto, si quieren, pueden compartirme los resultados de sus tests en mis cuentas de Instagram y Twitter, @migueletras. Ahí podemos conversarlos, analizarlos y reírnos un poco. No olviden que este podcast es un proyecto personal que necesita de ustedes para crecer, así que si les gustó, compártanlo en todas sus redes sociales con todos los que puedan. Mi nombre es Miguel Hernández Franco. Nos oímos pronto.